Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. Hoy vamos a tratar un poco temas internacionales mezclados con nacionales, específicamente en lo que se refiere a la actuación de los militares en el ámbito de la seguridad pública, en el ámbito de esta lucha contra la delincuencia organizada, en particular los cárteles de la droga, que a fin de cuentas se han diversificado a otras actividades como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, etcétera, entre otras actividades que realizan fuera de la ley en el país y que en su última etapa tratan de controlar el poder político para tener ya todo el control del país y no nada más de algunos sectores en algunas entidades federativas. Desde luego esta es una situación muy preocupante que incluso el propio presidente electo Andrés Manuel López Obrador, después de reunirse con los actuales titulares del Ejército, es decir, de la Secretaría de Defensa Nacional y del titular de Marina, declaró que pues no tenía otra opción, desafortunadamente para México y para los mexicanos, que los militares siguieran en las calles en acciones de lucha contra la delincuencia, en favor de la seguridad pública de todos los mexicanos y en detrimento, desafortunadamente también, de los derechos humanos, no porque las instituciones sean malas o negativas por sí mismas, sino porque siempre hay elementos que confunden las instrucciones de actuar con toda la fuerza y el poder del Estado en contra de la delincuencia con la violación de las leyes, la violación de las garantías individuales y de los derechos humanos en general de los habitantes del país, lo que ha redundado en diversos casos en donde incluso civiles que no tienen nada que ver con grupos armados, con grupos delincuenciales, pues han sido asesinados por, decía, algunos militares, por algunos marinos que se han salido fuera de control. Esto tenemos que ver con toda claridad y con toda serenidad. No es posible creer que se puede acabar de la noche a la mañana o por un simple cambio de gobierno con una estructura delincuencial arraigada durante sexenios, durante décadas. Estamos hablando de por lo menos los últimos 30 años, como decimos en anteriores comentarios, y no es ahora la excepción. Desafortunadamente no es un caso único el que sucede en México. Les decía, por ejemplo, en el caso de la expulsión de los rohingyas en la República Asiática de Birmania o Myanmar, como ustedes la conozcan, resulta que aproximadamente unos 700,000 integrantes de esta etnia tuvieron que salir huyendo de ese país para irse a refugiarse a Bangladesh en campamentos por demás insalubres, sin las condiciones necesarias para una sana convivencia, para el desarrollo incluso normal de las familias y los individuos. Todo porque, pues porque se le dio al gobierno birmano impulsar un ataque frontal contra esta agrupación, cuando en realidad lo que se tenía que confrontar era un levantamiento armado de un grupo opositor, de una guerrilla en contra del gobierno, pero de la cual no formaban parte los rohingyas como tales, sino solamente era un grupo que se había levantado en armas. Sin embargo, el ataque al ejército fue indiscriminado y, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, murieron alrededor de 10,000 personas. En base a esto, la misma Organización de Naciones Unidas ha recomendado que sean juzgados los jefes máximos de las milicias oficiales, es decir, del gobierno, del ejército y la marina de Birmania, por crímenes de lesa humanidad, por crímenes contra la humanidad, porque ejercieron el poder más allá de las atribuciones naturales, incluso más allá de lo que está
permitido en la guerra y por lo cual también se pide que se les acuse por crímenes de guerra. Esto es, como pueden ver, algo muy complejo y que sin embargo lo que queremos enfatizar en esta charla es que si las instituciones nacionales no son suficientes para mantener el orden, para enjuiciar a aquellos que transgreden las leyes, se puede recurrir a instancias nacionales, como de hecho ya lo ha manifestado el próximo presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, para que con esa ayuda recibida, con esas instancias internacionales atentas y actuantes, se pueda llevar a cabo los juicios que correspondan, la justicia que sea necesaria para que este país viva en paz, para que todos los mexicanos nos recuperemos y podamos ser, desde luego, una nación libre y soberana. Frente a la postura oficial del presidente electo, también tenemos las declaraciones que ha hecho Alejandro Encinas, que es el responsable por parte del próximo gobierno para cuidar de los derechos humanos en el país, en particular por los casos flagrantes como los de Tlatlaya y los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, que dice que no existe, y tiene toda la razón, no existe justificación alguna para que los delitos que cometan los militares o los marinos en el ejercicio de sus funciones no puedan ser juzgados civilmente o militarmente, pero finalmente que se haga justicia a aquellas personas que han sido asesinadas, ya sea los militares, ya sean los marinos quienes hayan cometido las agresiones en contra de civiles, incluso contra personas que son delincuentes, pero que de acuerdo a las normas internacionales, si se han rendido, no hay razón para exterminarlos, sino que deben ser aprehendidos y presentados ante las autoridades correspondientes. Frente a todo esto, podemos decir entonces que sí se puede y sí se debe hacer justicia, y bajo ninguna circunstancia podemos solapar estas acciones fuera de la ley, estas violaciones a los derechos humanos, ni en Asia ni en México, por supuesto. Y junto a esta nota hay una pequeña nota que les quiero comentar también. Parece que se ha apagado. Bien, frente a esta nota, les decía, tenemos otra. Bueno, dejamos a la próxima. De una elección que se ha realizado en Colombia, una consulta en la que se les pregunta a los colombianos si están de acuerdo en que se eleven los castigos para los casos de corrupción en ese país. Y resulta que en la consulta determinada, pues fracasa. Se tenía que conseguir un cierto número de votos, más de 12 millones y medio, más de 12.1 millones de votos, y no se alcanzó la cifra que se requería, se quedaron en un poco más de 10 millones de votos. Y aunque más del 99% de esos votos que sí se emitieron eran a favor de que se incrementaran las penalidades por corrupción, pues resulta que es un fracaso total, porque no se alcanzó el número mínimo de votos, que como ya dijimos era superior a los 12.100.000 votos. Bien, esto es un caso pues realmente extraordinario, cuando se supone que todo lo que el pueblo quiere es que se combata la corrupción a fondo. Y entonces tenemos una de dos: o los colombianos son una cultura y un pueblo corrupto y no desean que se penalice a las personas que incurran en esos delitos, o alguien manipuló esta consulta, o también puede ser que la indolencia, es decir, pues ya todo el mundo, dado que se supone que todo el mundo estaba a favor, dieron por hecho que se iba a ganar la consulta y que se iban a realizar las nuevas legislaciones en el Congreso. Desafortunadamente no fue así. No obstante, existe todavía la posibilidad para que ese Congreso ejerza
su trabajo, haga lo que le corresponde y envíe las iniciativas, y ya no por una consulta popular, sino por propuesta del propio legislativo, se realice una lucha a fondo contra la corrupción en ese país. Veremos qué pasa más adelante. Mientras tanto, pues quedamos en un fracaso de la democracia participativa en Colombia. Yo espero sinceramente que las consultas que se realicen en este país tengan el éxito debido, sea a favor o en contra, pero que la gente salga y exprese su punto de vista. Les agradezco su atención. Les recuerdo que estamos en las redes sociales a través de Total Sapiens como @SapiensTotal en Twitter, y visiten nuestra página www.totalsapiens.com. Muchas gracias y hasta la próxima.